Financera d'Assegurances patrocina Sapiens, un programa de recerca, d'anàlisi i neodivulgació, dirigit i presentat per Ferran Prat. Una mà càlida, el tràngol més difícil. Pompes Fúnebres de les Valls t'ofereix la secció Misteris i Enigmes. Saludos y bienvenidos a Sapiens, les habla su amigo Ferran Prat. ¿Cómo nos gusta de lo que vamos a hablar? Por algo será. Hoy tenemos al investigador y escritor Miguel Pedrero con su nuevo trabajo de investigación sobre el tema OVNI, el libro titulado OVNIs, mensajeros de la conciencia global, por editorial Cidonia. Saludamos a Miguel. Muy buenos días, Miguel. ¿Qué tal, Ferran? ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy contentos de volverte a tener con nosotros porque tenemos que decir que Miguel Pedrero es un referente en el tema de la ufología. Bueno, yo no sé si decir la ufología, ya exopolítica, extraconciencia, no sé cómo ya ponerlo al nivel que estamos de tanta información que cada vez, Miguel, y tú lo sabes bien, personas de rango militar, comandantes de vuelo, etcétera, etcétera, están hablando del tema OVNI, Miguel. Bueno, yo creo que es un fenómeno ya absolutamente innegable. Es que son tantos los informes oficiales desclasificados por diversos países, desde España a Estados Unidos, Canadá, Rusia, Dinamarca, Gran Bretaña, Francia, Brasil, Argentina. Son tantos los países que han desclasificado informes sobre ovnis que es que no tendríamos vidas simplemente a través de Internet, a golpe de clic, para revisar y analizar todos esos informes. Estamos hablando de cientos y cientos de miles de informes sobre casos ovni absolutamente espectaculares, recopilados por ejércitos de prácticamente todo el mundo, y buena parte de esa documentación, obviamente no toda, pero parte de esa documentación, que ya es mucho, está a disposición de los internautas, como digo, a golpe de clic. Y eso por no hablar de lo que está sucediendo actualmente en los Estados Unidos, donde políticos y militares de alto rango están haciendo declaraciones absolutamente explosivas sobre el fenómeno OVNI, y el propio Pentágono ha reconocido que tiene en su seno un grupo especializado en la investigación del fenómeno OVNI. Y no solamente eso, sino que un portavoz del Pentágono ha reconocido oficialmente, que es lo mismo que decir que el Pentágono ha reconocido oficialmente, que hay una serie de objetos voladores no identificados que violan el espacio aéreo de los Estados Unidos, que muestran inteligencia en sus movimientos y que hacen gala de una tecnología absolutamente extraordinaria y que no saben de qué se trata, ¿no? Y esto, como digo, son declaraciones oficiales. Y hace también poquito tiempo, y esto ha abierto informativos, se han dado a conocer, o por lo menos el Pentágono ha reconocido la veracidad de 3 filmaciones de ovnis captadas desde unos F-18 que llevan unas cámaras incorporadas y que salieron en persecución, en misión de interceptación de objetos voladores no identificados, y los lograron filmar, ¿no? Y las filmaciones son absolutamente increíbles, e incluso varios de los pilotos implicados en estos casos han hablado y han contado públicamente sus experiencias con este tipo de objetos absolutamente espectaculares. Y es más, sabemos que esas filmaciones fueron filtradas por los propios pilotos, porque estaban temerosos de que esos objetos voladores no identificados, que cada vez se acercaban más a sus cazas de combate, pudieran provocar un accidente aéreo y la muerte de alguno de ellos, ¿no? Por lo tanto, decidieron irse al New York Times, contar lo que estaba ocurriendo y filtrar algunas de las filmaciones que habían obtenido, lo que conllevó una cascada de declaraciones oficiales y el reconocimiento por parte del Pentágono de que esos vídeos exactamente eran verídicos y que estaban investigando el fenómeno OVNI. Qué suerte, Miguel, que hayan personas valientes que, incluso jugándose el sueldo, digan, no, esto hay que explicarlo. Miguel, en tu libro haces quizás lo que todos deseamos, dar respuestas. Llevas 3 décadas investigando
el fenómeno de objetos voladores no identificados. Y aquí en la portada dices algo que me encanta, ¿no? La respuesta definitiva sobre el origen del fenómeno ovni y otras anomalías y su vinculación, ojo, amigos y amigas, porque esto va mucho más allá y trasciende mucho más allá de lo que os podéis imaginar. Hablas de la existencia de vida después de la vida. ¿Por qué? Bueno, este libro, OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, es lo más raro y extraño que he escrito en mi vida, y lo digo en el prólogo, y seguramente, o con toda seguridad, el libro más anticomercial que he escrito jamás, porque yo creo que llegando ya, no sé, a cierta edad, ¿no? Uno ya no es un jovenzuelo, pues yo creo que ya es hora de ofrecer respuestas, ¿no? Está muy bien dar a conocer casos, yo me he pasado la vida investigando casos de ovnis y de otras anomalías, pero yo creo que es el momento de dar respuesta, porque tenemos muchísima información, se han hecho investigaciones muy interesantes, y para mí el motor de seguir este tipo de casos no es solamente que para mí es una adicción, ¿no? Eso de estar en el lugar de los hechos, donde ha ocurrido ese fenómeno extraño, con los testigos, ¿no? A mí eso me hace muy feliz, ¿no? Pero yo siempre he querido ir más allá. Para mí los casos son un modo de llegar a una respuesta, ¿no? Porque yo siempre he querido obtener respuestas, y esto también lo digo en el libro, ¿no? A pesar de que trabajo de periodista especializado en este tipo de temas extraños, fronterizos con la ciencia o misteriosos o como los quieras llamar, en el fondo yo me considero más un estudioso, porque yo cuando empecé a investigar el tema no pensaba en dedicarme al periodismo absolutamente para nada, ¿no? Yo buscaba respuestas fundamentalmente para mí y tratar de comprender el fenómeno ovni, ¿no? Y luego, bueno, unas cosas fueron llevando a otras, y supongo que como es tu caso, ¿no? Al final, pues acabas haciendo ciertas cosas de las que no habías ni planificado absolutamente nada, ¿no? Y entonces, yo con este libro, yo me doy cuenta desde el principio, cuando investigo casos de encuentros cercanos con ovnis, que la hipótesis extraterrestre para explicar estos casos se viene abajo. En primer lugar, porque el fenómeno tiene una serie de elementos absolutamente absurdos, ¿no? Es decir, yo me encontraba con casos muy espectaculares, pero que eran muy difíciles de presentar al gran público, ¿no? Cuando unas personas te cuentan que han visto cómo aterriza un platillo volante, sale un tipo y les pregunta, ¿vamos bien por aquí para Huelva?, ¿no? Pues uno dice, joder, el caso es muy interesante, ¿no? Ahí están los testimonios, hay rastros en el terreno, ese objeto ha sido visto por otros testigos desde otra posición, pero esta gente me está contando que el tipo ha bajado y les ha dicho, se va bien por aquí para Huelva, no tiene ningún sentido, ¿no? Pero casos como eso me empiezo a encontrar un montón, ¿no? E incluso me empiezo a encontrar una serie de elementos marginales al relato, que yo en principio pienso que son elementos marginales, pero que luego me doy cuenta de que tienen una importancia capital, ¿no? Eso de que el testigo te diga, no, yo iba conduciendo por una carretera, de pronto aparece un objeto, me persigue, el coche se para, tal, bueno, pero te dice en un momento determinado de su relato, oye, pues mira que estoy harto de ir por esa carretera a esas horas y hay un tráfico tremendo, y ese día que me encontré con el fenómeno es que no pasó ni un solo coche, ¿no? Esto si te lo cuentan una vez, vale, pero cuando te lo cuentan 2.500, tú empiezas a pensar que aquí hay algo importante, ¿no? O el tipo que te dice, no, yo iba a salir del trabajo, iba a ver el partido de la Champions, no llegaba, iba con mucha prisa, y de pronto vi otra carretera y pensé, oye, ¿a dónde irá a dar esto? Y de pronto se mete por esa carretera y se encuentra con ese fenómeno, y tú dices, pero hombre, ¿no ibas con prisa a ver el partido de la Champions? Y te dice, sí, pero no sé por qué se me metió en la cabeza ir por ahí, ¿no? Es cuando se encuentra con el fenómeno. Entonces te das cuenta que es algo más. Es como si el fenómeno estuviera manejando, digamos, el teatro de operaciones para mostrarse ante ese testigo o esos testigos en ese lugar y en ese preciso momento. O sea, uno tiene la sensación de que el fenómeno maneja todos los resortes del encuentro cercano. Por lo tanto, ya no estamos hablando de naves extraterrestres que aterrizan para recopilar muestras y casualmente se encuentran con unos tipos, o se dedican a perseguir a un conductor, que no tiene tampoco ningún sentido, ¿no?, darle un susto a un conductor, sino que es algo más. O sea, desde mi punto de vista, el fenómeno ovni es el disfraz
el parapeto de algo más. ¿Tú crees, Miguel, de que se seleccionan las personas en las cuales hay un encuentro pues del tipo que sea con estas entidades, sea a nivel de estructura o de objeto volador o a nivel de entidad ya biológica? Uh-huh. Bueno, esa ha sido la... Mira, hay dos grandes cuestiones que han tratado de resolver los ufólogos desde el año 1947, cuando empieza la era moderna de los ovnis, ¿no? Una es esta a la que te refieres, ¿no? ¿Por qué unas personas sí y otras no, ¿no? ¿Qué es lo que hace que ciertas personas, entre comillas, sean elegidas por el fenómeno? Y otra de las grandes preguntas y otra de las grandes cuestiones que se ha investigado es la tipología de los extraterrestres, ¿no? Y en los años 60 y sobre todo en los años 70 se puso muy de moda hacer, digamos, recopilaciones de tipos de humanoides asociados a los ovnis, ¿no? Lo que algunos ufólogos denominaban razas de extraterrestres, ¿no? Y la conclusión es que no había hilo conductor, ¿no? Que cada caso es absolutamente diferente, prácticamente no hay un platillo volante igual. Digamos que cada platillo volante protagonista de cada caso de encuentro cercano tiene unas características diferentes. Y ya si hablamos de los humanoides, ni te cuento, ¿no? Cada uno es de su madre y de su padre. Por lo tanto, la conclusión es o que nos están visitando cientos de miles de razas extraterrestres, o bien la cosa es más complicada. Y en cuanto a la pregunta que me hacías, la elección de esas personas que se convierten en testigos del fenómeno, tampoco hay nada absolutamente claro, ¿no? Tienen una característica psicológica determinada, tienen un pensamiento determinado. Al final no hay absolutamente nada. Y te das cuenta que en muchos casos de encuentros cercanos, digamos que esos extraterrestres o esos presuntos extraterrestres con los que se encuentran esta gente, al final tienen mucho que ver con esas personas, ¿no? Es decir, ven el mundo desde su punto de vista, ¿no? Y yo siempre me acuerdo del caso de Eduardo Pons Prades, no sé si te acuerdas. Uh-huh. Bueno, que Pons Prades es un tipo que murió ya hace algunos años, es un tipo que militaba en la CNT, en el sindicato anarquista, desde, creo recordar, finales de los años 20, ¿no? Es decir, que era alguien muy de izquierdas y muy ateo, ¿no? Y bueno, un personaje que hizo grandes aportaciones luego al asunto de la guerra civil y de los maquis. Como digo, alguien muy de izquierdas que luchó en el bando republicano, que luego estuvo en la resistencia contra el nazismo en Francia. Un personaje muy interesante que luego fue periodista, ¿no? Hasta su fallecimiento, y escritor. Y este hombre pues tiene un encuentro con un platillo volante, entra dentro de esa nave y tiene una conversación con estos extraterrestres. Y la ideología de estos extraterrestres era puramente anarquista. Eran unos extraterrestres libertarios y anarquistas, ¿no? Y yo un par de veces que tuve la oportunidad de entrevistarlo, ¿no? Pues claro, Pons Prades decía, claro, están mucho más evolucionados que nosotros, por lo tanto, pues son libertarios y anarquistas, ¿no? Es decir, se encontró con unos extraterrestres que pensaban exactamente igual que él, probablemente porque si se hubiera encontrado unos extraterrestres de extrema derecha, no hubiera hecho caso al mensaje y hubiera salido de ese aparato, ¿no? Pero es que esto me lo encuentro constantemente, es decir, que en muchas ocasiones el fenómeno es un reflejo del pensamiento profundo de esa persona, ¿no? Y en el caso de Pons Prades, que seguía siendo ateo y materialista, pues él lo argumentaba de la siguiente manera: claro, el universo es tan amplio que tiene que haber otras civilizaciones extraterrestres, y en este caso yo me encontré con una de ellas, una civilización avanzada, porque era libertaria y anarquista, ¿no? Pero bueno, no le daba mayor importancia a esa experiencia, o sea, te empezaba a hablar de esa experiencia y luego ya te empezaba a contar sus historias en la guerra civil, en la resistencia, sus aventuras periodísticas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que era un episodio más de su vida al que tampoco le daba una excesiva importancia, ¿no? Y el caso, como te digo, es que me voy encontrando con otros casos similares en los cuales
uno tiene la sensación de que el fenómeno no deja de ser, en cierto modo, una proyección del alma profunda o del inconsciente profundo de los testigos. Porque, Miguel, ¿qué pretenden? Porque toda esta serie de contactos, de manifestaciones, que esto viene de muy antiguo, pero parece ser que ahora, pues gracias a que todo el mundo es un poco reportero con los móviles, estamos viendo muchísimas grabaciones, descartando evidentemente lo que puedan ser montajes y fakes y etcétera, ¿no? ¿Qué pretenden estos objetos voladores no identificados de la humanidad, de las personas, de nosotros? Bueno, yo creo que la respuesta a esa pregunta que pretenden es bastante complicada. De hecho, yo le he dedicado este libro, OVNIs Mensajeros de la Conciencia Global, casi prácticamente a responder a esta pregunta, ¿no? Mira, te voy a contar el hilo conductor del libro, ¿no? O la base sobre la que se asienta el libro, que tiene mucho que ver con lo que me estás preguntando. Perfecto, vamos allá. Bueno, fíjate, hace algunos años yo tuve la oportunidad de recopilar o de investigar, y sigo en ello, varios casos de un asunto que aparentemente nada tiene que ver con el fenómeno OVNI, que son las apariciones de la Santa Compañía. Esas procesiones de almas en pena que todavía siguen apareciéndose actualmente en Europa, sobre todo en ciertas zonas de Europa donde esa tradición está más viva, como es el caso de mi Galicia natal, ¿no? Y algunas, digamos, de esas investigaciones las hice en compañía de antropólogos prestigiosos, antropólogos gallegos que hacen investigación de campo sobre este asunto, ¿no? Y claro, yo en un primer momento me pensé que me iba a encontrar con testigos de cierta tipología, es decir, gente del ámbito rural, de cierta edad, con unas creencias religiosas o supersticiosas incluso muy arraigadas, ¿no? Y al contrario, te das cuenta de que los testigos o la tipología de testigos es muy variada, ¿no? Igual que con el fenómeno OVNI, ¿no? Y tú te encuentras con testigos que son urbanitas, ¿no? Que van a pasar un fin de semana al campo y se encuentran con ese fenómeno, ¿no? O incluso me he encontrado con testigos ateos o agnósticos, ¿no? Que te dicen, oye, esto es lo que me ha pasado, pero yo no creo en estas cosas, ¿no? Entonces, cuando hablas con los antropólogos y haces ese trabajo de campo, los antropólogos te dicen, joder, es que no es muy normal, o sea, los testimonios que estamos recopilando, porque son gente que no saben nada de este fenómeno, ni han leído nada sobre la Santa Compañía, y sin embargo te cuentan prácticamente lo mismo, la misma sensación, la misma forma de aparecer y desaparecer el fenómeno, esa sensación de campana de aislamiento, es decir, que de pronto cuando aparece ese fenómeno desaparece el sonido ambiente, desaparecen las sensaciones térmicas, los testigos tienen la sensación de que se encuentran en un estado mental diferente, bueno, que esta es una sensación típica y tópica de los casos de encuentros cercanos con ovnis y con otra serie de entidades sobrenaturales, ¿no? Y claro, a mí todo eso me sonaba, como te digo, me sonaba muchísimo, ¿no? Pero estos antropólogos me dicen, no, pero si lo extraño de esto es que sabemos bastante bien de dónde parte el mito de la Santa Compañía, cómo va mutando a lo largo de los siglos, cómo se va sincretizando con el catolicismo y va dando lugar a esta creencia de las almas en pena o de las almas que van de camino al purgatorio, ¿no? Entonces, esto es un mito, ¿no? Y sabemos que desde el punto de vista antropológico es un mito, pero la sensación de los antropólogos es que es un mito, pero que se aparece de verdad, ¿no? Por alguna causa que no logran saber, no logran explicar, ¿no? Claro, y esto es muy interesante y conecta directamente con el fenómeno OVNI, porque yo cuando empiezo a estudiar el origen del fenómeno OVNI, me doy cuenta que es exactamente lo mismo que el asunto de la Santa Compañía. Es decir, que es un mito que luego comienza a aparecerse de verdad. Y es un mito porque el fenómeno OVNI comienza a finales de los años 20 en los Estados Unidos, cuando se publican una serie de
novelas ilustradas o novelillas ilustradas de ciencia ficción, ¿no? Que tienen un éxito tremendo. Y la mayoría de los argumentos de esas novelillas de ciencia ficción pues tienen que ver con la visita, o tenían que ver con la visita de extraterrestres. En este caso eran selenitas, habitantes de la Luna, o bien marcianos, habitantes de Marte, porque estábamos en los años 20 y la Luna y Marte quedaban muy lejanos, ¿no? Hoy en día pues quedan, digamos, algo más cerca, ¿no? En el imaginario colectivo. Y esos extraterrestres viajaban ¿a bordo de qué? A bordo de platillos volantes. ¿Y qué se dedicaban a hacer? Lo que luego hizo el fenómeno OVNI: aterrizar, recoger muestras, secuestrar a gente para hacerles análisis médicos, eran perseguidos por cazas militares. ¿Cómo eran los extraterrestres? Pues eran tipos bajitos, en la mayor parte de las veces, delgados, con una cabeza enorme, de color verde, con unos ojos enormes, ¿no? Bueno, la tipología de lo que luego sería el famoso gris, ¿no? El famoso extraterrestre o tipo de extraterrestre supuestamente responsable de los casos de abducciones, ¿no? Entonces ahí te encuentras la génesis del fenómeno OVNI. Eso tiene una expansión absolutamente brutal. Eso entra directamente a saco en la cultura popular de los Estados Unidos y luego del mundo occidental, y esa es la razón, Ferran, por la que comienza la era moderna de los ovnis. Cuando Kenneth Arnold, con el avistamiento de Kenneth Arnold, que se inicia la era moderna de los ovnis, Kenneth Arnold no ve platillos volantes, Kenneth Arnold ve alas volantes, que eso es lo que alguna gente no sabe, ¿no? Incluso ufólogos e investigadores que se creen que Kenneth Arnold vio ovnis. No vio ovnis, vio objetos en forma más bien triangular, ¿no? Lo que pasa es que Kenneth Arnold, cuando aterriza y cuenta su avistamiento a varias personas, entre las que estaba un periodista, él cuenta que esos objetos se movían como platos voladores. Es decir, no dijo que fueran platos voladores, describió que eran objetos triangulares, pero dijo que se movían como frisbees, es decir, que se movían de forma muy elegante, muy señorial, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y un periodista, el periodista que publicó la noticia que luego acabó llegando a todo el mundo, pues el tipo siguió la máxima de que la realidad no me mate un buen titular. Y él publicó que Kenneth Arnold había visto platillos volantes. ¿Por qué? Porque era una forma de decir, sin decirlo, que Kenneth Arnold había visto naves extraterrestres, porque todo el mundo en el imaginario popular sabía que si alguna vez llegaban los extraterrestres a la Tierra lo harían a bordo de platillos volantes. A partir de ahí, la noticia se extiende a todo el mundo y comienzan a verse platillos volantes en absolutamente todo el mundo a partir del año 47, pero platillos volantes de verdad, que aterrizan, dejan huellas, son perseguidos por cazas militares, ¿no? Bueno, es decir, es algo absolutamente increíble, ¿no? Entonces, es un mito que se hace realidad. Es algo que utiliza el mito, el pensamiento profundo, el inconsciente colectivo de la humanidad para mostrarse ante nosotros. Igual en el caso de la Santa Compañía, como en el fenómeno OVNI, como en las apariciones de seres elementales, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estás diciendo que quizás abrimos puertas o creamos nuevas realidades, de alguna manera? Sí. En cierto modo, sí. Yo, claro, esto es mucho más complejo, ¿no? Y el libro, yo reconozco que tiene capítulos muy profundos, ¿no? Pero desde mi punto de vista, el fenómeno OVNI es una proyección de la conciencia global, ¿no? Es decir, eso que Jung denominaba inconsciente colectivo, ¿no? Y que ahora se denomina, quizás de forma más correcta, conciencia global, ¿no? Y es algo que están estudiando infinidad de científicos. Porque aquí hay... Sí, Miguel, permíteme, porque aquí hay algo muy interesante, apasionante, que es que nos estaríamos días conversando contigo. Y también quiero profundizar sobre tu libro, pero sí, estamos hablando de que quizás la mente colectiva crea esta realidad o abre puertas para que se manifiesten, o quizás, vete tú a saber, si desde otras, podríamos decir, inteligencias más avanzadas en muchos campos, nos inducen a que pensemos esto para que se cree esa realidad y veamos como un acercamiento, como un estrechamiento de posiciones, primero visuales, después de contacto, experimentales, etcétera. Bien podría ir por aquí también, ¿no? Bueno, yo apunto más hacia otro lado, ¿no? Cuéntanos, sí. Sí, yo apunto más hacia la primera explicación, ¿no?
Es decir, que esto sea una proyección de la conciencia global, ¿no? Es decir, yo digo en un capítulo que en realidad el fenómeno ovni poco tiene que ver con lejanas estrellas, sino que tiene que ver con nosotros. ¿No? Esta es una sensación que desde el primer momento, desde 16 años, empecé a seguir en la medida de mis posibilidades el fenómeno ovni. Yo ya tenía la sensación de que en realidad el fenómeno ovni se aparecía para nosotros, ¿no? Y que estaba íntimamente ligado a los seres humanos, ¿no? Que poco tenía que ver con lejanas estrellas, que lo que le interesábamos somos nosotros, lo que le interesamos al fenómeno somos nosotros, ¿no? Y te das cuenta, cuando estudias el fenómeno, que en realidad es algo que se adapta al contexto cultural de la época para mostrarse ante nosotros, ¿no? Antes eran los dioses, los ángeles, incluso carros de fuego, entidades sobrenaturales. Luego, a partir de los años 50, con la explosión de la era espacial, ya eran extraterrestres, ¿no? Pero en el fondo seguían siendo ángeles, porque, y esto es otra de las cuestiones que comento en el libro, si te das cuenta, en los contactos con supuestos extraterrestres en los años 50 y 60, y todavía en la actualidad, ¿no? ¿Cómo se describía en gran medida a esos extraterrestres? Como unos tipos altos, ¿no? Rubios, ¿no? De piel blanca, ¿no? Ataviados, eso sí, con un traje espacial, de aspecto andrógino, ¿no? Que venían a dar unos mensajes de paz y amor y de advertir sobre los peligros en los años 50 y 60, fundamentalmente del uso del armamento nuclear, ¿no? Y del peligro de una tercera guerra mundial con armamento nuclear que provocará la autodestrucción del mundo, ¿no? Incluso estos extraterrestres decían cosas como que en realidad venían a la Tierra porque los ensayos con armas nucleares estaban emitiendo radiación fuera de la atmósfera terrestre y eso estaba provocándoles a los extraterrestres problemas en sus desplazamientos por el espacio, ¿no? Bueno, que es algo bastante ridículo, ¿no? Pero eso es lo que decían esos comunicantes extraterrestres. Y si tú te das cuenta de cómo describían a esos seres, te das cuenta que en el fondo esos extraterrestres eran ángeles de la era espacial. En la iconografía cristiana, ¿cómo se representan a los ángeles? De forma tradicional, como unos tipos altos, de piel blanca, con melena. Lo que pasa es que en vez de llevar traje espacial, pues van con una especie de túnica. Y sí, muy luminosa. Muy luminosa, a sus espaldas llevan unas alas, ¿no? Se representan los ángeles con alas. Esas alas simbolizan que son mensajeros de Dios, ¿no? Porque tienen la capacidad de ascender a los cielos, recibir los mensajes de Dios y volver a descender a la Tierra para ofrecer esos mensajes a los seres humanos, ¿no? En el caso de esos extraterrestres de los años 50 y 60 era exactamente lo mismo, solamente que como estábamos en la era espacial, en vez de llevar unas alas a sus espaldas, que no tendría sentido, cómo se desplazan a los cielos y luego descienden, con sus platillos voladores, ¿no? Pero en el fondo es exactamente lo mismo, porque nunca se aparece un extraterrestre negro, por ejemplo, ¿no? Porque en el fondo todo es muy icónico, ¿no? Y tiene que ver con el pensamiento profundo, con el inconsciente profundo de los testigos y de la sociedad en la que ese fenómeno se aparece, ¿no? Y por lo tanto, lo que se estaba apareciendo en los años 50, 60 e incluso en los años 70 no eran más que ángeles de la era espacial, ¿no? De hecho, actualmente, en muchos casos, ya te encuentras, o en buena parte de los casos, que los ovnis se comportan más casi como entidades dimensionales, ¿no? Es decir, objetos que se materializan y se desmaterializan de la nada, e incluso los propios tripulantes, cuando tienen con los tripulantes de esos objetos dimensionales, cuando se comunican con los testigos, pues les dicen que ese no es su cuerpo ni su forma, sino que es una forma de mostrarse ante los testigos, porque ellos son inteligencias de universos paralelos o de otras dimensiones espaciorregionales. Y en el fondo es exactamente lo mismo, ¿no? O espaciotemporales, perdón. Y en el fondo es exactamente lo mismo, porque el fenómeno se sigue adaptando al contexto cultural de la época, porque hoy en día estos conceptos de la física cuántica, como la existencia de otras dimensiones del espacio-tiempo, la existencia de universos paralelos, ya han calado
en la opinión pública, ¿no? En la cultura popular, y hay pues películas de Hollywood, series de televisión, novelas, libros, reportajes que aluden a esta cuestión, a la existencia de universos paralelos. Y por lo tanto ya, digamos que el fenómeno ya se presenta de esa manera, ¿no? Esos supuestos tripulantes de los ovnis pues ya se presentan como viajeros del tiempo o viajeros del espacio-tiempo, ¿no? En el fondo es una adaptación al contexto cultural de la época y esa adaptación continúa. ¡Qué maravilla! En tu libro, OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, hay dos capítulos que, bueno, todos son interesantes, pero estos me llaman mucho la atención, ¿no? En el segundo hablas de Desvelando el Gran Secreto y en el 10º, OVNIs, Secreto de Estado. ¿Por qué tanto secretismo de esta fenomenología? Bueno, pues yo creo que fundamentalmente porque no tienen ni idea a lo que se enfrenta, ¿no? Y yo no, esto creo que no lo cuento en el libro, pero yo he tenido algunas conversaciones con militares que estaban bastante informados sobre, digamos, casos ovni con implicación militar en España, ¿no? Y estos militares estaban muy preocupados por este asunto del fenómeno ovni, ¿no? Y yo recuerdo uno de ellos que me preguntaba, bueno, entonces, ¿qué pretenden? ¿Qué pretenden de nosotros? ¿Qué están? ¿Están testeando el sistema de defensa aéreo español, ¿no? ¿Por qué motivo lo hacen, no? Y yo, claro, decía, ¿cómo le explico a este hombre, no? Que la cosa es un poco más complicada, que los extraterrestres estén intentando ver cómo funciona el sistema de defensa aérea, el sistema de defensa aéreo español, ¿no? Pues yo creo que la cosa es mucho más complicada que eso, ¿no? Entonces este hombre me decía, no, si es que, y yo creo que tenía razón, me estaba diciendo la verdad, si es que no tenemos grandes secretos, ¿no? Cierto que hay una serie de casos absolutamente inexplicables, sobre todo casos en bases militares, en escuadrones de vigilancia aérea, que son como un polo de atracción hacia el fenómeno ovni, ¿no? Son epicentro de un montón de casos absolutamente espectaculares y en muchas ocasiones los militares tienen la sensación de que el fenómeno ovni les está tomando el pelo, ¿no? Sea lo que hay detrás, ¿no? Y claro, este hombre me decía, sí, si es que para salir ahí y decir que hay una serie de aparatos extraordinarios que vuelan por los aires, que hacen lo que quieren con nosotros y que no sabemos qué son, para decir eso mejor no decimos nada, ¿no? Bueno, pues esta es una forma muy campechana de explicitar algo que yo creo que es así en todas las naciones del planeta, ¿no? Obviamente estoy completamente convencido, y lo sé por las informaciones que han salido a la luz, que el gobierno de los Estados Unidos pues está mucho más informado que el gobierno español, por ejemplo, sobre el fenómeno ovni, ¿no? Pero aún así no poseen el gran secreto sobre el fenómeno ovni y no comprenden qué hay detrás. Entonces, por no causar pánico, por no ofrecer una explicación que no va a dejar satisfecho a nadie, por no tener que enfrentarse a la prensa, ¿no? Porque no hay una respuesta. O sea, la única realidad es que hay una serie de aparatos que hacen gala de una tecnología extraordinaria, propia de la ciencia ficción, que se dedican a jugar al gato y al ratón con los cazas militares del ejército de los Estados Unidos y de otros ejércitos del mundo, que aterrizan, que entran como Pedro por su casa en bases militares, que entran incluso en bases militares nucleares, en las que hay armamento nuclear, en las que hay misiles nucleares y que en varios casos han llegado a desconectar esos misiles nucleares o incluso a tomar el control de esos misiles nucleares. Y sobre esto hay abundantes informaciones y ya han hablado muchos de los militares que han protagonizado estos hechos. Bueno, ante esto, que es un gran problema, cuando no tienes una respuesta clara sobre lo que hay detrás, pues lo mejor es no decir absolutamente nada. Y de ahí viene ese absurdo, absolutamente absurdo, o esa absurda política de ocultamiento que han seguido todos los gobiernos del mundo o gran parte de los gobiernos del mundo, ¿no? Y que es algo que no tiene sentido, porque uno se piensa, o los militares, yo creo que décadas pasadas se pensaban que decir algo así provocaría un caos mundial, ¿no? Es decir, reconocer la veracidad del fenómeno ovni provocaría una especie de caos mundial. Y ya hemos visto que no ha sido así. Como te he dicho antes, un portavoz del Pentágono
ha reconocido oficialmente la existencia del fenómeno OVNI, que lo están investigando y que no saben qué demonios es eso. Esta información ha abierto informativos de televisión en todo el mundo, ¿no? Y sí, la gente habló en la cafetería durante 2 o 3 días sobre este asunto, pero pasado ese tiempo, la vida sigue, ¿no? Y al final, pues siguen los enfrentamientos políticos, tenemos que vivir con una pandemia, hay que pagar la hipoteca a final de mes, hay que comer todos los días, uno está preocupado por sus hijos y por su familia, es decir, que la vida sigue. ¿Hubo caos mundial? No, que no lo va a haber, es que no lo va a haber, ¿no? Entonces yo creo que esta política de ocultamiento se asienta en unas bases o en unas creencias absolutamente absurdas, ¿no? Y de hecho cada vez estamos viendo más aperturismo por parte de los ejércitos y los gobiernos respecto al fenómeno OVNI. Por ejemplo, bueno, en su momento el gobierno británico desclasificó todo o prácticamente todos los informes sobre ovnis del Ministerio de Defensa, ¿no? Cientos de miles de folios, que ahí está, cualquiera que tenga ganas y sepa inglés, pues que se meta en internet y empiece a analizar informes de ovnis. O lo mismo hizo el Centro Nacional de Estudios Espaciales francés, que vendría a ser algo así como la NASA francesa, que ya hace algunos años también desclasificó todo o prácticamente todos los informes que tenían sobre el fenómeno OVNI, que son otras montones de miles y miles y miles de páginas, que si alguien tiene ganas y sabe francés, pues ahí puede bucear para encontrar casos absolutamente increíbles, ¿no? Y no se ha caído el mundo ha seguido girando y la gente, en su mayoría, pues no se preocupa del fenómeno OVNI, se preocupa de estar sano, se preocupa de llegar a fin de mes, se preocupa de no perder su trabajo, ¿no? Por lo tanto, yo creo que cada vez se está produciendo un mayor aperturismo y que veremos, yo creo que dentro, quizás no ahora, pero dentro de algunos años, que instituciones académicas muy importantes se van a lanzar a la investigación del fenómeno OVNI, en muchas ocasiones en colaboración con los propios ejércitos. Bueno, y también hay una cosa evidente, Miguel, de que tantas décadas de forma oficial, con investigaciones, confirmaciones, con testigos, que no haya habido lo que podríamos entender una invasión en el concepto de bélico, esto quiere decir que no hay belicidad en sus acciones. Quizás esto atiende un poco a lo que decías tú, ¿no? Que parece que juegan con los cazas, porque tiene una tecnología aeronáutica que a lo mejor nos llevan 1000 o 5000 o 500 años de ventaja. ¿Qué opinas sobre esto? Bueno, esta es una conclusión a la que llegaron ya los primeros paneles oficiales de investigación del fenómeno OVNI en los años 50 en los Estados Unidos, ¿no? Llegaron a la conclusión de que era un fenómeno muy extraño, que ellos atribuían a un origen extraterrestre, ¿no? Desde luego no humano, pero que no tenía una finalidad bélica, o al menos no demostraban, ¿no?, esa finalidad bélica o agresiva, ¿no? Y así ha seguido a lo largo de las décadas, ¿no? Y esa es la misma conclusión a la que han llegado los paneles oficiales de investigación OVNI que se han formado en diversos países del mundo en décadas posteriores, ¿no? Incluso actualmente, que nos enfrentamos a un fenómeno muy extraño y que si se aparece es que se quiere dejar ver, ¿no?, directamente, pero que su finalidad no es la invasión ni tienen una finalidad agresiva, ¿no?, aparentemente. Aparentemente, pero en tu libro tratas en el capítulo 9 algo muy interesante, porque a nivel quizás de invasión global no hay, pero bueno, el que le toca vivir una experiencia de una abducción, aquí cómo se le queda al cuerpo, qué puede concluir, qué puede pensar, qué puede sufrir esta persona. Y tratas las abducciones y las anomalías espaciotemporales. ¿Por qué? Bueno, tú me preguntabas antes cuál es el objetivo del fenómeno, ¿no? Exactamente, sí. Yo no sé si podemos hablar de objetivo como tal, pero yo tengo una cosa clara, ¿no? A lo largo de todos estos años he conocido a muchas personas que han sido protagonistas de casos muy espectaculares de ovnis, ¿no? Y después de esta experiencia, en primer lugar, es habitual que vuelvan a tener a lo largo de su vida otra u otras experiencias con el fenómeno ovni, ¿no? Pero a raíz de esa experiencia es habitual que se produzca en el testigo, en los testigos, lo que yo denomino una apertura de conciencia, ¿no? Es decir, que se resquebraja totalmente o cambia su visión del mundo, ¿no? De pronto se encuentran con una realidad aparte, ¿no?, con una realidad que no se esperaba, ¿no? Entonces empiezan a plantear muchas cosas, ¿no? Si esto es real,
¿no? Se plantean, esto que me ha pasado es real, ¿no? El mundo no es como nos lo contaron, ¿no? Hay muchas más cosas, ¿no? que digamos que se salen del paradigma actual, ¿no? O de la visión actual sobre el funcionamiento del mundo y de la realidad. Y entonces empiezan a cambiar, empiezan a interesarse por ciertas cuestiones, se convierten en personas con mayor profundidad intelectual, ¿no? En muchas ocasiones se convierten en personas más espirituales que no religiosas, ¿no? A la vez esas personas influyen e interactúan con la gente que tienen a su alrededor, con sus familiares, con sus amigos, con sus compañeros de trabajo, ¿no? Y en mi caso, que algunos de mis grandes amigos los he conocido porque han sido protagonistas de casos de ovnis y los he entrevistado y al final pues ha habido una afinidad, nos hemos hecho amigos y bueno, muchos de mis mejores amigos son gente que he conocido así, ¿no? Por lo tanto, conozco a sus familias, me voy a cenar con ellos y con sus familias, me voy incluso de copas, es decir, es una relación de amistad, ¿no? Con lo cual, puedo ver ese cambio de conciencia que se produce en esa gente, ¿no? Y es que no se están produciendo casos a cuentagotas, sino que se están produciendo miles y miles y miles de casos de este tipo todos los días en todo el mundo. Es decir, es un fenómeno absolutamente universal, un fenómeno que tiene una extensión que no nos podemos ni llegar a imaginar, ¿no? Y por lo tanto, ese contacto ya se está produciendo, porque el fenómeno OVNI lo que está generando es un cambio de conciencia en millones y millones de personas en todo el planeta. Es decir, que está provocando un cambio social, ¿no? Que ninguna institución política, académica o militar es capaz de medir, ¿no? Es decir, está bajo la superficie de la realidad, es algo que no se puede medir ni se puede analizar, pero ese cambio de paradigma se está produciendo en la conciencia, en las mentes de millones de personas después de encontrarse con el fenómeno OVNI. Y a su vez esas personas son capaces de cambiar el punto de vista, el paradigma y el pensamiento de otros muchos millones de personas. Y si en alguna ocasión llega un idiota como el que está hablando y entrevista a alguna de estas personas y lo cuenta en un programa de radio, pues todavía digamos que estoy amplificando todavía mucho más el eco, la influencia del fenómeno OVNI sobre las personas, en este caso sobre la opinión pública, ¿no? Sobre la gente que está escuchando la radio, está viendo la televisión o está leyendo un libro que has escrito, ¿no? Por lo tanto, para mí, esa es la clave del fenómeno OVNI. No sé si ese es el objetivo del fenómeno OVNI, pero desde luego que esa es una de las circunstancias que está provocando el fenómeno OVNI, no me cabe ninguna duda. Miguel, déjame corregirte, de idiota nada, cambiamos la palabra, valiente, y muy valiente. No, pero si yo en el fondo soy una persona con una inteligencia muy muy limitada, ¿no? Cuando a veces la gente me dice, ojo, ¿cuánto sabes, no? Que digo, ya, claro, porque estoy en esto todo el día, ¿no? Como si le dices a un ingeniero en telecomunicaciones o a un mecánico, ¿cuánto sabes de mecánica? No, claro, es que me dedico a esto, ¿no? Por lo tanto, no tiene más mérito. Estas, ¿cómo decirlo? Estas tecnologías que utilizan en tu libro, y antes te lo preguntaba, ¿no? Llegan a, pues quizás con una ciencia exótica que ahora no podemos aquí desarrollar, que quizás con la computación cuántica sí podamos llegar a nuevas fórmulas y nuevos desarrollos, por tanto, inventos y ciencia, pero ellos, estas especies, estas entidades, llegan a controlar el espacio-tiempo, llegan a curvar, porque a mí me cuesta casi mucho visualizar cómo una nave tiene una aceleración tan rápida y desaparece en milésimas de segundo a la vista del piloto experimentado en cazas, aviones militares, que desaparece de los radares y ni por telescopios ni por nada puede seguirse. Entonces, a mí me hace pensar que no hay una línea, una autopista visual, perceptiva, detectable, que puedan ir, por ejemplo, pues de la Tierra al confín de nuestro sistema solar o de la galaxia. ¿Hay algo más aquí que se nos escapa?
Bueno, y todavía más increíble, ¿no? Estos aparatos no solamente es que sean capaces de tomar velocidades absolutamente increíbles, de hacer giros de 90 grados, de aceleraciones impensables, sino que son capaces de materializarse y desmaterializarse, ¿no? Es decir, que yo siempre digo que el fenómeno ovni está construido, digámoslo así, con los ladrillos de lo espectral, ¿no? O sea, el fenómeno ovni es casi como una aparición fantasmal, ¿no? Que es capaz de materializarse y desmaterializarse, ¿no? Un fantasma es algo que está entre dos realidades, ¿no? Es algo que está entre nuestro mundo tridimensional o cuatridimensional, si consideramos el tiempo una dimensión, como lo consideran los físicos, pero bueno, que es algo que está en nuestro mundo y que también es capaz de viajar al otro mundo, ¿no? Es decir, es algo que está entre dos mundos, ¿no? Pues el fenómeno ovni es algo así, se comporta prácticamente como una entidad espectral, se comporta prácticamente como la Santa Compañía, ¿no? Es decir, es capaz de cambiar la realidad circundante, la realidad que rodea estas apariciones, ¿no? Son capaces, o al menos de interactuar con los testigos y de cambiar el entorno en muchas ocasiones, son capaces de aparecer y desaparecer, son capaces de influir o de influenciar en la mente de los testigos, ¿no? Y el fenómeno ovni es un poco así, ¿no? Es casi un fenómeno, te diría, cuasi fantasmal, ¿no? Aparentemente se trata de objetos, ¿no? Objetos voladores, pero que luego se comportan como fantasmas, ¿no? Desaparecen, aparecen, y sobre todo lo extraordinario de este asunto del fenómeno ovni y de otras anomalías es que a pesar de que utilizan diferentes disfraces, generan las mismas sensaciones y los mismos efectos a su alrededor, ¿no? Por lo tanto, uno puede llegar a la conclusión de que detrás de todos estos fenómenos hay un origen común. Yo siempre pongo el ejemplo de Islandia, ¿no? Islandia, Miguel, permíteme, nos quedan 3 minutos de programa, de entrevista, vaya. Sí. No hay más tiempo, pero tengo reservado una pregunta que quiero que nos aclares. Acaba, sí. No, sí, simplemente, muy rápidamente. Decía que, por ejemplo, Islandia es un país en el que hay una enorme tradición, una enorme creencia en seres elementales, ¿no? En duendes, en hadas, en este tipo de seres, hasta el punto de que las propias autoridades, por ejemplo, cuando están construyendo una carretera, pues digamos que dan una vuelta o construyen una curva enorme en esa carretera precisamente para no pasar por encima de un lugar donde la tradición dice que viven estos seres elementales, ¿no? Es decir, hay una enorme creencia. Pues estos seres elementales se aparecen, pero se aparecen de verdad y dejan en muchas ocasiones rastros físicos de su presencia. E igual que en el mundo occidental hay agrupaciones de aficionados al fenómeno ovni que se dedican a recopilar este tipo de casos, a hacer informes, etcétera, en Islandia existen grupos de personas, entre los que hay antropólogos y científicos, que se dedican a recopilar este tipo de apariciones de seres elementales que son muy comunes, ¿no? Por lo tanto, es el mismo fenómeno que toma diferentes disfraces. En tu libro, Miguel, haces una referencia a la vinculación con la existencia de vida después de la vida, que me gusta mucho esta frase. No muerte y muerte, ni vida y muerte, sino vida después de la vida. ¿Por qué? Y en 2 minutitos. Y aquí aún en radio no curvamos el tiempo. Vale. Bueno, pues esto es algo en lo que no hemos ahondado mucho, pero que es otra de las partes importantes de mi libro, de OVNIs, Mensajeros de la Conciencia Global, y es que desde mi punto de vista el fenómeno OVNI está vinculado con esa conciencia global. ¿Qué sería la conciencia global? Pues sería, alguno diría que es la suma de las conciencias de todas las entidades vivientes del universo, o de todas las entidades conscientes, ¿no? Pero es algo más que eso, ¿no? Es casi, te diría, como una especie de egregor, ¿no? Es decir, nosotros somos seres individuales dotados de una estructura física individual y de un cerebro, y todos creemos que tenemos una mente o una conciencia individual, pero no sería así, ¿no? Sino que todos formaríamos parte de la misma conciencia, de esa conciencia global a la que estaríamos conectados constantemente. Es decir, nuestro cerebro sería más un conector con esa conciencia global que lo que genera esa conciencia o esa mente, ¿no? Lo que Jung llamaba inconsciente colectivo, ahora otros investigadores denominan
conciencia global, pero sería prácticamente lo mismo. Y lo que somos nosotros sería un compendio de nuestra genética, nuestras experiencias y el modo de conectarnos con esa conciencia global. Y esa conciencia global, de algún modo, tendría existencia por sí misma y actuaría por sí misma. Sería algo más que la suma de las conciencias de todos nosotros. En realidad, de lo que te estoy hablando es de la estructura profunda del universo, ¿no? Y para mí el fenómeno ovni, toda otra serie de fenómenos anómalos tienen que ver con esa conexión continua con esa conciencia global. Por eso yo pongo el fenómeno ovni al mismo nivel que una intuición, una casualidad absolutamente imposible, una idea que surge en tu mente, es decir, es parte más de esa conexión directa con esa conciencia global. Pero claro, la existencia de esa conciencia global implica una cosa, es decir, que la conciencia no es un subproducto del cerebro, y eso quiere decir, ni más ni menos, que cuando nuestro cuerpo físico deje de funcionar y nuestro cerebro deje de funcionar, de algún modo continuaríamos existiendo. No sé cómo, pero de algún modo continuaríamos existiendo, ¿no? Bueno, esto le dedico muchísimas páginas en el libro, lo he tratado de resumir muy mucho, pero esa es otra de las claves de este libro de OVNIs, mensajeros de la conciencia global. 325 páginas apasionantes, interesantes, con datos, con información. Una cosita, es que tengo tantas preguntas, Miguel. ¿Por qué de día se ven no luminosos, en términos generales, y por la noche vemos este destello de luz tan potente que parece que sea como una luz entrópica? ¿Por qué? ¿Cómo era Yahvé en el Antiguo Testamento? Yahvé era columna de nube de día y que era de noche. Era una columna de fuego que iba guiando, iba iluminando el camino del pueblo elegido hacia la tierra prometida. Columna de nube y columna de fuego. Pues de día, un objeto volador, y de noche, un objeto volador luminoso para que se vea bien. ¡Qué maravilla! Miguel, rápidamente, porque seguro que nos lo preguntarán, ¿dónde conseguir tu libro, OVNIs, Mensajeros de Conciencia Global? Bueno, pues está en cualquier librería, se puede pedir, en Casa del Libro, en FNAC, en Corte Inglés, bueno, en estos sitios, y aparte, bueno, pues está en las plataformas habituales como Amazon, y aparte se puede conseguir a través de la editorial sin ningún tipo de gastos de envío, ¿no? Que es en www.edicionescidonia.com. Ahí se puede conseguir, como digo, por parte de la editorial sin ningún tipo de gasto de envío. Miguel Pedrero, creo que hablo en nombre de muchísimas personas. Gracias por esta excelente entrevista y sobre todo excelente trabajo de divulgación sobre el fenómeno OVNI en estas 325 intensas, que hay que saber de qué va un poco, que no es para aficionados, que hay que tener, creo yo, un cierto ya nivel y de apertura mental, pero que contrastado, informado. Como siempre, Miguel Pedrero, en la cresta de la información y de la divulgación, que también te leemos los artículos en Año Cero. Miguel, muchísimas gracias, como siempre. Pues a ti, Ferran, un abrazo. Y amigos y amigas, como siempre, de lo dicho aquí, por encima de todo, y muy importante, que cada uno saque sus propias conclusiones. Aquesta secció te l'ha ofert Pompes Fúnebres de les Valls. Estem al costat de les famílies, professionals i honestos, en el procés final de la vida. Sapiens. Dirigit i presentat per Ferran Prat.